2020 de manera virtual. El COE ha aprobado un protocolo para toma de exámenes presenciales, pero para alumnos que tienen ciertas características, es decir, para alumnos de cursos superiores y que le faltan 4 materias para recibirse. Por lo menos, digamos, como máximo 4 materias para recibirse. Por lo demás, hay muchas materias que están tomando exámenes virtuales, tanto parciales como finales, pero al menos nosotros con cálculo numérico, por ahora, dada la experiencia que yo he tenido, yo personalmente como profesor he tenido en la toma de exámenes virtuales, es decir, en exámenes virtuales, exámenes finales, que he preferido por ahora esperar un tiempo a ver si con la experiencia que tengamos quizás en la segunda quincena de septiembre, con algunos exámenes presenciales, si la experiencia fue, por lo pronto hay muchas materias de todas las carreras que están adoptando, al menos en la parte de los exámenes parciales, la forma virtual. Nosotros con el profesor Agudo vamos a charlar y vamos a ver si existe una posibilidad un poco más adelante, seguramente antes que finalicemos el año, a ver si podemos, digamos, ante la imposibilidad del examen presencial, tratar de elaborar un examen de manera virtual que nos permita a nosotros evaluar el estado en el cual ustedes se encuentran en cuanto al aprendizaje y también que les sirva para ustedes para que puedan realmente tener una buena performance en dicho examen. Yo quiero destacar un poco la diferencia que hay y lo que yo he visto respecto de lo que es virtual, el examen virtual y lo que es el examen presencial. En el examen virtual están ustedes solos, solos frente a una cámara, solos con su conocimiento, solos con su nerviosismo, porque ponerse frente a una cámara, les puedo asegurar que es bastante estresante, nos pone bastante nerviosos. A mí me puso nervioso la primera vez que yo le he dado la clase virtual. Entonces, a pesar de que por ahí tenía alguna experiencia, pero siempre nos pone nerviosos, nos pone tenso y en ocasiones nos inmoviliza. Entonces, el examen virtual es eso. El examen virtual están ustedes solos con su conocimiento, con su nerviosismo, con su tensión. Y por ahí, en el examen virtual, si han cometido un error y no se dan cuenta o algo no les sale, moviliza, los para. Cosa que
en el examen presencial no ocurre. ¿Por qué? Porque en el examen presencial ustedes los tienen al profesor al frente, más allá del distanciamiento social y todo lo demás, pero lo tienen al profesor al cual le pueden hacer preguntas. O sea, que nos hablemos a 3 metros de distancia no tiene ningún tipo de... Y con todos los protocolos y protecciones, barbijo, todo ese tipo de cosas, si ustedes le preguntan al profesor sobre alguna duda que tengan, en el presencial rápidamente esa duda es evacuada. En cambio, en la virtualidad, ustedes están solos, no pueden preguntar, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque los exámenes son grabados. Entonces, en ese sentido, a ustedes se les da la consigna, ustedes tienen que resolver los problemas, si es que se les da problema, una serie de cosas, y están solos. En cambio, en la presencialidad, como les digo, lo tienen al profesor, al cual le pueden hacer los exámenes en forma presencial, y por lo menos en los parciales, y en caso que ya directamente sea imposible, trataremos de diseñar un examen en el cual ustedes puedan desempeñarse de forma eficiente, lo más eficiente posible, y nosotros tengamos la posibilidad de evaluarlos también de manera eficiente. ¿Alguna duda, pregunta respecto de esto? Por el solo hecho de haber estado inscrito. ¿Sí? Entonces, más allá, eso es otra cosa también. De acuerdo a esa resolución, los exámenes finales, tanto presenciales como virtuales, van a ser teórico-prácticos. Es decir, primero habrá una parte práctica y después una parte teórica. O primero una parte teórica y después una parte práctica. Ya veremos en ese sentido cómo lo diseñamos. De todas maneras, pongamos aquel alumno que nunca, o sea, que no tenga los trabajos prácticos completos, que nunca se ha conectado y demás, obviamente vendrá un examen un poco más exigente que aquel que ha conectado a todas las clases, que ha presentado todos los trabajos prácticos, cosas. Habrá consideraciones para aquel que ha trabajado durante todo el año. Ojo, las clases de consulta siempre van a estar disponibles para todos, porque aquel que quizás no se ha podido conectar, ya sea por falta de conectividad, por falta de recursos, también tiene que tener la posibilidad de las consultas y todo ese tipo de cuestiones, ya sean presenciales o virtuales. Por los numéricos no van a ser ingenieros. Entonces, si la materia está en la currícula de la carrera, debe ser tratada con la misma importancia que cualquier otra, porque si no la aprueban no van a ser ingenieros. Pero nosotros le vamos a dar todas las posibilidades que esté a nuestro alcance. Así que lo que se le pide a ustedes, si se le pide, elaboren un informe respecto de la diferencia que hay entre los métodos abiertos y los métodos cerrados, o entre el método de la secante y el método de la regla falsa, qué sé yo, por decirle algo. Entonces, si se le pide algo así, ustedes hagan el informe, hagan lo que saben, lo presentan y nosotros después analizaremos y veremos cuáles son las valoraciones que le vamos a dar a todo. Todo lo que sea trabajo y que todos lo hagan va a ser valorado. Otra pregunta. Bueno, entonces vamos a comenzar este segundo semestre. Este segundo semestre
vamos a ver, porque nosotros hemos dividido el año en 4 temas más, pero hemos considerado los 4 temas que para nosotros era lo más importante y lo más urgente para aprender, y más en esta situación que estamos pasando. Nosotros enseñando de esta manera y ustedes aprendiendo de una manera distinta. En la primera parte hemos visto raíces de ecuaciones, sistemas de ecuaciones, y en esta segunda parte vamos a ver ajustes de curva, el tema de ahora. Y luego vamos a ver integración numérica. Entonces, esta clase y la próxima del jueves, bajo el mismo link, yo no cambio el link, no cambio, no le pongo clave, no pongo nada. O sea que el jueves a las 22 ustedes tienen que entrar con el mismo link que han entrado ahora. Entonces, esta clase y la otra vamos a ver ajustes de curva. En esta clase vamos a tratar de ver todo lo que es regresión, curvas de regresión, y en la otra clase, interpolación. ¿A qué se refiere esto de ajuste de curva? El ajuste de curva se da en el caso, por ejemplo, que tenemos muy en boga ahora, de esta pandemia del coronavirus. Los datos que se están dando son datos aislados, son datos discretos. Es decir, el día 1, por ejemplo, el día 1 tengo tantos contagiados. El día 2 tengo tantos contagiados. El día 3, así, 4, 5, 6, y bueno, como está pasando ahora. Ahora está pasando bajo una media de 100, se sube o se baja a veces a 90, después se va a 110, hoy creo que ha sido 140 y demás. Entonces, ¿qué hacen los especialistas respecto de esto? Hacer respecto de esto, el matemático de ajustar una curva a los puntos para ver qué es lo que puede pasar, ya sea en el futuro, por ahí también, puntos intermedios. Entonces viene el matemático y la curva es así. O ocasiones sí. Entonces con ello, más o menos, los especialistas pueden tomar decisiones respecto de mayor restricciones o de mayores aperturas o consideraciones más estrictas. Si volvemos estamos a la fase 5 restringida. Puede suceder que me digan, bueno, no, hay que volver a la 4 o a la 3, como se está armando ahora, dada la cantidad de casos, todavía no tenemos que volver a fase 1, fase 2. Precisamente porque cuando yo presento el gráfico,
un número. Fíjense ustedes, no sé si alguno por ahí ve en las noticias cuando autoridades de la nación comienzan a decir en la ciudad de Buenos Aires, del AMBA, hubo 4.528 casos. 1.500 en la ciudad de Buenos Aires. Para ello es que se hace un ajuste de curva sobre los datos que yo tengo y representan lo que se muestra es la medida más común de una muestra y se define como el cociente entre la suma de los valores individuales y el número de valores tomados. Entonces, si yo tomo 7 datos, sumo los 7 datos, los valores que me dan, los divido en 7 y eso me va a dar un valor medio o un valor promedio, también les llamamos. La dispersión de la muestra se llama la desviación estándar, S sub Y. Y S sub Y es la raíz cuadrada de S sub T sobre N menos 1. Donde S sub T es la suma de los cuadrados de los residuos. Supongamos, por ejemplo, yo tengo una tabla donde tengo 1, 2, 3, 4, 5. Este vale 3, 5, 7, 4, 6. Entonces, sumo todo esto, 6, 4, 10, 17, 22, 25. 25, ese es el valor medio. La suma de los cuadrados de los residuos, el S sub T, igual a la suma de los Y sub I menos el Y medio elevado al cuadrado, es la suma de 3 menos 5 al cuadrado. 3 menos 5 al cuadrado. Más 5, 7 menos 5 al cuadrado. 4 menos 5 al cuadrado. 6 menos 5 al cuadrado. A eso es lo que le llamamos el S sub T de la desviación estándar que tenemos ahí. Eso es lo que nosotros le llamamos el S sub T. Y eso se llama suma de los cuadrados de los residuos. Los residuos es la diferencia entre el valor que tengo, el dato, y el valor medio.
A eso se le llama residuo. Por eso se llama suma de los cuadrados de los residuos. La raíz cuadrada de S sub t sobre n menos 1, eso me da la desviación estándar. ¿Por qué n menos 1? Porque yo no puedo tener desviación con un solo dato. Si yo tengo un solo dato, por ejemplo, si yo tengo un solo dato, por ejemplo 5, es mi dato, ¿sí? ¿Cuál es el valor medio de 5? Y va a ser 5. ¿Hay residuo? No puede haber residuo porque no hay diferencia. En cambio, si yo tengo dos datos, 5 y 3, ahí ya tengo un valor medio que es 4. Entonces ahí, entre el dato y el valor medio, ya tengo residuo, ya tengo diferencia. Entonces yo, para que haya una desviación, necesito tener por lo menos, en este caso, como mínimo 2 datos. Ya con 2 datos, yo ya tengo una desviación. Por eso, esto del n-1 en la desviación estándar. Después, una medida final, que tiene cierta utilidad, es el coeficiente de variación, que es S sub y, la desviación estándar, dividida en el valor medio por 100. Este es muy parecido a un error porcentual. El coeficiente de variación es muy parecido en su concepto a un valor, a un error porcentual. Cuando volvamos en la próxima entrada, ya vamos a entrar en la regresión con mínimos cuadrados. Entonces, de la estadística simple, simplemente vamos a usar el valor medio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y ahí vamos a comenzar con la regresión con mínimos cuadrados. Ya volvemos a entrar. Y de paso hacen la variación, es una especie de error porcentual. Entonces ahora Como en bola con su corta cagada, boludo. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas esa vuelta que te he dicho que tenía? Lo pagan. El que hace la reunión y lo tiene pagado no se le corta. Igual hay algunas veces que no se te lo cortan cuando no hay. bien, vayamos entonces a la regresión. Entonces decimos, cuando se asocia un error sustancial con los datos de una muestra, una estrategia apropiada es la de obtener una función aproximada que ajuste adecuadamente el comportamiento o la tendencia general de los datos, sin coincidir necesariamente con cada punto en particular. Esta estrategia se llama análisis de regresión. Tenemos mínimos cuadrados. La línea recta a un conjunto de datos. Entonces, el ejemplo más simple es ajustar una recta. Por eso, la regresión lineal. Tenemos un conjunto de datos
X1, Y1, X2, Y2. Y la expresión de esa línea recta es A1X, A1 es la pendiente, más E. ¿Qué es E? E es el error o residuo entre el modelo y los datos que yo tengo. Cuando hablamos de observaciones, son los datos que tenemos. Punto de vista gráfico, nosotros tenemos los datos yo vengo, trazo la red. Entonces el ES entre el modelo Profe, modelo profe, los datos por a eso es lo que se le llama residuo o error. profe, disculpe que lo interrumpa. Sí, sí. No se lo escucha bien, se lo escucha entrecortado. Parece que alguien tiene prendido el micrófono. A ver, por favor, niños. ¿Estamos todos con el teléfono, con el apagado? Sí. Sí, ahí está. Ya está todo. ¿Ahí me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí. profe, ¿Ahí me escucha mejor? sí, se escucha mejor. Entonces, lo que les decía, que el ES que aparece ahí en la ecuación son los residuos o errores entre los datos que tenemos y el modelo, o sea, la recta. Entonces, cada uno, este va a ser E1, acá voy a tener un E2, un E3, E4 y así sucesivamente. Entonces, ahí está. Entonces, eso es el E. Entonces, de ahí, Profe, sí. una pregunta, ¿qué dijo que era A sub 0 y A X que no A se había sub escuchado? 0 es la ordenada al origen, en una recta. Acordate que una recta es y igual a mx más b. Bueno, acá le llamamos a sub 0 a la ordenada al origen, a b, y a sub 1 a la pendiente de la recta. Ah, bueno, gracias. Y es el error entre el modelo y los datos que tenemos. Entonces, de ahí despejamos el error. El error va a ser igual a y menos a sub 0 menos a1x. Entonces, ahí tenemos el error. Ahora nos dice criterio para un mejor ajuste. Eso quiere decir cuál es la mejor recta que pasa a través de esos puntos. Uno es minimizar la suma de los errores. Un criterio es decir, bueno, los errores, la suma de los errores debe ser lo más chico posible. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí, fíjense. Si yo tengo dos puntos, la mejor recta es la
que pasa por los dos puntos. Y el error es 0. Pero, si yo por el punto medio trazo otra recta, voy a tener este error que es positivo y voy a tener este error que es negativo. Entonces la suma de los dos errores también me va a dar 0. Entonces cualquier recta que pase por el punto medio de los dos valores de los dos datos va a ser la mejor recta. Entonces, en ese sentido, ¿cuál uso? Y no sabemos. Entonces, por eso dice acá, es inadecuado, no sirve. La mejor recta es la que une los dos puntos. Pero por cualquier línea que pasa por el medio, también tiene los errores iguales a 0. Segundo criterio. Minimizar la suma de los valores absolutos de las diferencias. Las diferencias, los errores. Entonces, la suma de los E sub I. También inadecuado. ¿Por qué? Porque si yo tengo 4 puntos, cualquier recta que esté que pase por el medio y esté entre los puntos, o sea, una recta que yo tenga por acá, una recta que tenga por acá, que esté en el medio de esto, me va a dar el menor error en la suma de los valores absolutos. Entonces, cualquier línea que se encuentre dentro de las líneas punteadas minimiza el valor absoluto de la suma. Por lo tanto, ahí también voy a tener infinitas rectas que estén ubicadas entre las líneas puntuales. Por lo tanto, ese también es inadecuado. Tercer caso, y que no tiene en cuenta las dificultades de los métodos o de los criterios anteriores. Minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. Es decir, le llamamos S sub R a la suma de los cuadrados de los E sub I. Recuerden, los residuos son los errores. Entonces, es la suma de los cuadrados de Y sub I menos A sub 0 menos A1X sub I elevado al cuadrado. Ignora las restricciones anteriores y ajusta una línea única a un conjunto dado de datos. Es decir, que en este caso la ventaja que tiene es que ajusta una sola línea. Y esa línea que ajusta es la más mejor de todas. Es la mejor. O sea, no deja la prioridad como los casos anteriores en que yo tenga que elegir entre infinitas líneas. En este caso, lo que hace es ajustarme una sola. No más que una sola. Entonces, tengo una única línea y esa línea que se ajusta es la mejor. Entonces, ¿cómo trabajamos? A la expresión suma desde igual a 1 hasta n de y sub i menos a sub 0 menos a sub 1 x sub i elevado al cuadrado, que le llamamos S sub R, lo derivamos respecto de A sub 0 y de A sub 1. El lunes han tenido máximo y mínimo. Entonces, derivamos S sub R respecto de A sub 0.
nos queda 2 veces la suma de y sub i a sub 0 menos a sub 1 x sub i. Derivo respecto de a sub 1. Me queda menos 2 la suma de y sub i menos a sub 0 menos a1 x sub i por x sub i. Y a eso lo igualo a 0. A cada una de esas derivadas lo igualo a 0. ¿Para qué? Para obtener el punto crítico. Y ese punto crítico debe ser un mínimo. O me va a dar los valores de a sub 0 y a sub i de forma tal que la suma de los cuadrados de los residuos sea mínimo. O sea, el R mínimo. Entonces ahí lo que estamos haciendo, y lo que han visto el lunes pasado en Análisis Matemático 2, es aplicar máximo y mínimo para una función de 2 variables independientes, que en este caso son a sub 0 y a sub 1. Entonces, igualamos a 0, aplicamos la propiedad distributiva, o sea, el menos 2 se va, y aplicamos la propiedad distributiva del símbolo suma. La suma de y sub i menos la suma de a sub 0 menos la suma de a1 x sub i. En el otro caso va a ser la suma de xi por y sub i menos la suma de a sub 0 xi menos la suma de a1 xi al cuadrado. Si consideramos que la suma de a sub 0 es igual a n por a sub 0, recordemos que la suma va desde i igual a 1 hasta n. La suma de a sub 0 da n a sub 0. Entonces, estas ecuaciones que tenemos arriba se pueden escribir como un sistema donde tendremos las incógnitas n a sub 0 más la suma de xi por a sub 1. Igual al término independiente suma de y sub i. De la misma manera, en esta otra, tendremos la suma de x1 a sub 0 más la suma de xi a sub 0 más la suma de xi al cuadrado a sub 1, igual a la suma de xi y sub i. Bien, resolviendo este sistema por el método de determinantes, esa va a ser tarea para ustedes. Recuerden que las incógnitas son a sub 0 y a sub 1, que pueden salir afuera de los símbolos suma. Entonces, resolviendo por el método de determinantes, o la regla de Kramer, álgebra, nos queda a sub 1 igual a esta expresión. N por la suma de xi y sub i menos la suma de xi por la suma de y sub i sobre n por la suma de xi cuadrado menos la suma de xi al cuadrado. Ojo que esto no es lo mismo. Acá es la suma de los xi al cuadrado. Y acá es la suma de los xi todo al cuadrado. Si reemplazamos 6 en 4, nos queda que a sub 0 es igual al valor y medio menos el valor obtenido de a sub 1 por x medio. Entonces, ahí obtenemos los valores de la pendiente y de la ordenada al origen, y con eso hacemos nuestra recta de regresión.
que es esta que tenemos acá. A sub 0 más A1X. Ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Ejemplo, dice, de regresión lineal. Ajústese una línea recta a los valores de X y Y de las primeras dos columnas del siguiente cuadro. Acá tenemos el cuadro. Acá tenemos los X sub Y y acá tenemos los Y sub Y. Fíjense ustedes que el cuadro este tiene otras columnas. Por ejemplo, X sub Y por Y sub Y. Eso lo necesitamos para calcular el A1. X sub Y por Y sub Y. Tenemos el X sub Y al cuadrado. Lo necesitamos para calcular el A sub 1 acá. Después tenemos la diferencia de los residuos entre el modelo y los datos, que era para calcular la desviación estándar. Y después tenemos la suma de los cuadrados de los residuos. Entonces, fíjense, el A1 era n por la suma de X y Y sub Y. La suma de X y Y sub Y es 119. Y n es 7. Entonces 7 por 119,5. Menos la suma de X y 28. Por la suma de Y sub Y 24. Sobre n 7. Por la suma de X y al cuadrado 140. Menos la suma de X y al cuadrado. Y eso nos da 28 al cuadrado. Con lo cual, luego de esa operación, el A sub 1 nos queda 0,839,285,714. El A sub 0 va a ser el valor medio de Y, es decir, 24 dividido en 7, menos A1, que es 0,8 y tanto, por el X medio. El X medio es 28 dividido en 7, de 4. Entonces ahí me da el valor del A1, del A sub 0. Entonces, el ajuste, la ecuación de la recta, es el A sub 0, 0,0714,285,71 menos el A1, en este caso, 0, la gráfica de la línea respecto de los datos, en ese caso, nos da más o menos así. Observen ustedes que la línea no pasa por los datos. En la regresión lineal, lo que se quiere es una tendencia alrededor de los datos y no precisamente que la curva pase por los datos. Entonces eso es un ejemplo de regresión lineal. La cuantificación de los errores. Primero calculamos los residuos, el S sub t,
que es la suma de los cuadrados de los residuos. Respecto del valor medio. Y este es la suma de los cuadrados de acuerdo al modelo. Acá es respecto de los datos que tengo, el S sub T y el S sub R es la suma de los residuos de acuerdo al modelo. La desviación estándar va a ser la raíz cuadrada del S sub T sobre N menos 2. ¿Por qué sobre N menos 2? Porque si yo tengo solo dos datos, la mejor línea es la que pasa por los dos datos. En cambio, si tengo tres datos, ya tengo desviación. Entonces, para que yo haga una curva de regresión, o una recta de regresión, mejor dicho, una regresión lineal, necesito tener por lo menos tres datos. Si no, si yo tengo solo dos datos, la recta va a ser la que pasa por esos dos datos. Por más que los datos sean erróneos. Entonces, yo para hacer una regresión necesito por lo menos tres datos. Es por ello que acá tenemos sobre n-2. Y eso tiene que ver con lo que veíamos en la estadística como la desviación estándar. Bien, acá un poco esta gráfica lo que nos dice es que en general la dispersión de los datos siempre en una nube de puntos sigue como la curva de Gauss. Es decir, que si yo trazo una recta por el medio, voy a tener una gran nube en el medio que tenga los errores y muy pocos errores, por más que sean los más grandes, respecto de los puntos más alejados. Entonces ese es un poco más que nada de la estadística. Acá tenemos ejemplos de errores residuales pequeños y acá tenemos ejemplos de errores residuales mayores. Bien, una medida del error en la regresión lo da el coeficiente de correlación, que le llamamos R cuadrado. R cuadrado es el S sub T menos S sub R sobre S sub T. Ese valor R cuadrado, que es el coeficiente de relación, de correlación, ese que me da una medida del error en la regresión. Si ese R cuadrado es igual a 1, quiere decir que la curva es perfecta, o la recta es perfecta. Si el R cuadrado es 0, quiere decir que no sirve. Entonces, calculamos el S sub y en el ejemplo, nos da ese valor.
calculamos el S sub y sobre X, con n-2, nos da este valor. Si S sub y sobre X es menor que el S sub y, el modelo se dice que es aceptable. Y ahora bien, el R cuadrado. Calculamos el R cuadrado, S sub t menos SR sobre S sub t, que son lo que teníamos más arriba, y eso nos da 0,868. Eso quiere decir, eso quiere decir que el 86% de los puntos están justificados con la recta que hemos calculado. Y si calculamos el R, que es el coeficiente de determinación, así se llama el R, coeficiente de determinación, que es la raíz cuadrada del R de este valor, ese nos dice que el 90% del modelo está justificado con la regresión lineal. Entonces a eso, esta es la forma que nosotros tenemos de trabajar. Recuerden, aplicamos máximos y mínimos. En la tableta están todos los cálculos para calcular el S sub y y el S sub y sobre X. Calculamos el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Este 0,86 me dice que casi el 90% de los valores está justificado con la línea recta. Quiere decir que la línea está bien. Y este me dice que el 90% también más o menos del modelo de la recta justifica los datos que yo tengo. Entonces, entre los dos me dicen que es, en este caso, una excelente curva, es la recta para los datos que yo tengo. A ver, vamos a ver otra cosita. Ya volvemos. Que quiero ver. Sí. De la suma de los cuadrados de los residuos. Sí, señor. Sí. A cada uno de los datos, cada uno de los errorcitos lo vamos a... Así es. Después se suman todos. Fíjense en la tabla. En la tabla está bien explicado eso. Bien. Veamos acá. A ver cuál.
Esta no es, esta no es. ¿Ah? Lo otro me da el grado de error. O sea, el grado de justificación, mejor dicho. Nosotros le llamamos el grado de error, pero en realidad es el grado de justificación que tiene el grado de justificación que tiene la recta respecto de los datos que me dan. Entonces, claro, después de obtener la ecuación de la recta, yo, por ejemplo, el coeficiente de determinación me dice el porcentaje de certidumbre o de exactitud que tiene la recta respecto de los datos que yo tengo. Y el coeficiente de correlación, que es el R, también me dice algo parecido, es decir, cuál es la justificación que el modelo tiene frente a los datos que yo tengo. Pero los dos me dan, siempre me van a dar valores similares. Pues entonces, en ese sentido, tanto uno como el otro me dice cuál es la calidad de la curva que yo he hecho. ¿Mm? O sea, cuánto yo con la curva justifico los datos que tengo. Entonces, en ese sentido, me están diciendo si la curva me sirve o no me sirve para lo que yo estoy haciendo. Claro. Sí, 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 es adimensional. No tiene dimensión. Simplemente me está diciendo, che, ¿está bien o está mal? Cuando se acerca al 1 está bien. Cuando se acerca al 0 está para el carajo. A eso lo tenemos que ver, digamos. ¿Mm? Porque fíjense que da siempre entre 0 y 1. Bien. Así como yo puedo ajustar una recta, en ocasiones, como esta, necesito ajustar una parábola. Una recta no me sirve. Y así, en el caso no me sirve ni la parábola ni la recta, me sirve una parábola cúbica. Entonces, así como yo tengo la regresión lineal, puedo hacer la regresión polinomial. La regresión polinomial puede ser un polinomio cuadrático, un polinomio cúbico, un polinomio de cuarto orden o un polinomio de enésimo orden. Entonces, la expresión de un polinomio de enésimo orden es esta. Y igual a sub 0 más a 1x más a 2x cuadrado más a mx a la m. Es un polinomio de enésimo grado. La suma de los cuadrados de los residuos, el S sub R, va a ser la suma del polinomio, o sea, del Y sub I menos el polinomio. O sea, Y sub I menos A sub 0 menos A1xi menos A2x al cuadrado y así sucesivamente. Entonces ese es el E sub R. Y de la misma forma en que hemos procedido anteriormente para la regresión lineal, derivamos respecto de cada una de las variables. Respecto de A sub 0, respecto de A sub 1, respecto de A sub 2, respecto de A sub M. E igualamos a 0. Entonces eso me va a dejar un sistema de n ecuaciones con m incógnitas, que se llaman ecuaciones normales.
O sea, cuando yo aplico la propiedad distributiva del símbolo suma, el menos 2 siempre se va, aplico la propiedad distributiva del símbolo suma, me queda este conjunto de ecuaciones que se llaman ecuaciones normales. Todas las sumas van desde igual a 1 hasta n. Entonces esto me deja m ecuaciones con m incógnitas. ¿Por qué decimos m? Porque n son la cantidad de datos que yo tengo. Entonces, a partir de ahí, yo puedo tomar, por ejemplo, si quiero la regresión lineal, tomo las dos primeras, a sub 0 y a sub 1. O sea, las dos primeras ecuaciones, a sub 0 y a sub 1. Si quiero una regresión cuadrática, tomo las tres primeras ecuaciones. Y voy a tener a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Entonces, las tres primeras. Y si quiero m, voy a obtener las m ecuaciones. Bien. Acá hay un ejemplo respecto de esto, que lo vamos a ver en la clase que viene, antes que veamos, porque ya nos queda menos de un minuto, antes que veamos la interpolación. Entonces, la clase que viene vamos a hacer un pequeño repaso rápido de esto, de las ecuaciones normales. Vamos a ver el ejemplo y vamos a ver interpolación. Así que en la clase que viene